¿Alguna vez te has sentido tan roto por dentro que llegaste a pensar que Dios no podría usarte? ¿Has mirado tu vida y te has convencido de que tus errores son demasiados, tus pecados muy sucios, tus caídas demasiado profundas? Pues escúchame. Bien, ¿y si te dijera que no son tus cicatrices lo que aleja a Dios, sino justamente lo que Él quiere usar para mostrar su poder en ti? ¿Y si te dijera que ese pasado que tú tanto escondes, ese capítulo oscuro que te avergüenza, es precisamente el escenario perfecto donde Dios quiere escribir su gloria? Muchos viven creyendo que Dios solo elige a los puros, a los limpios, a los fuertes, a los intachables. Pero la Biblia está llena de historias que gritan lo contrario. ¿Sabías que Moisés era tartamudo y aún así fue llamado a hablar con faraones? ¿Sabías que David fue adúltero y asesino y aún así fue llamado hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabías que Pedro negó a Jesús 3 veces y aún así fue elegido como líder de la iglesia primitiva? Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los que elige. Él no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que llama. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Es posible que lleves tiempo sintiéndote indigno, apartado, desconectado. Es posible que incluso hayas pensado que Dios ya no te escucha más por lo que hiciste, por lo que pensaste, por lo que ocultas. Pero hay algo que necesitas entender ahora mismo. Dios te vio cuando caíste y aún así decidió amarte. Dios te vio cuando mentiste, cuando dudaste, cuando huías y aún así dijo tu nombre. Él no se espanta con tus errores. Él no se aleja por tus fallas. Al contrario, Él se acerca cuando todos se van. Él abraza cuando todos juzgan. Él restaura cuando todos condenan. Y si ahora mismo sientes que algo arde en tu pecho, si hay lágrimas que quieren salir o un nudo en tu garganta, no lo ignores. Es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu corazón, susurrándote: aún así, te elijo. Pero quiero hacerte una pregunta directa. Si estás oyendo esto y aún no escribiste Jesús en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora mismo: la palabra de Dios es vida, y haz que este mensaje alcance a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Tal vez este sea el momento más importante de tu día o incluso de tu vida. Porque mientras todos te señalaron por tu pasado, Dios te señala por tu propósito. Mientras el mundo se fija en tus cicatrices, Dios mira lo que aún puede sanar. Mientras tú mismo te das por vencido, Dios dice: todavía no he terminado contigo. Y lo más impactante de todo esto es que hay un secreto escondido que transforma esta realidad. Hay una verdad que la mayoría de las personas jamás llegan a descubrir porque desisten antes de tiempo. Pero tú estás aquí. Y si te atreves a quedarte hasta el final de este video, te prometo que entenderás por qué tu mayor debilidad puede ser la puerta hacia tu llamado. No pauses, no te distraigas. Lo que está por venir puede marcar tu historia para siempre. Cuando pensamos en el llamado de Dios, muchos imaginan una voz potente desde el cielo o una aparición milagrosa que transforma la vida en un instante. Pero la mayoría de las veces, ese llamado llega en medio del caos, del dolor, de la confusión. Llega cuando creemos que todo está perdido. Y esa es precisamente la forma en que Dios actúa. Porque no hay mayor testimonio que el de alguien que ha sido levantado desde las ruinas. Dios no escoge a los que están en el pedestal. Él busca a los que están en el polvo. No es casualidad que Jesús haya venido al mundo y haya caminado entre pecadores, enfermos, leprosos, endemoniados, cobradores de impuestos y prostitutas. Él no se rodeó de los puros del templo, sino de los quebrantados de la calle. Y ese mismo patrón continúa hoy.
A veces creemos que nuestras fallas nos descalifican, pero con Dios ocurre exactamente lo contrario. Nuestras fallas son el lienzo donde Él pinta su misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Él te levanta, nadie puede decir que fue por tus méritos. Es entonces cuando el mundo ve claramente que fue su mano y no la tuya. Mira tu historia. Recuérdala sin filtros. Piensa en todo lo que hiciste, en lo que dijiste, en lo que permitiste. Y ahora mírate aquí, buscando a Dios, deseando entender su voluntad. Eso ya es evidencia de que Él no se ha apartado de ti. Al contrario, Él está más cerca que nunca. Muchos creen que Dios elige a los mejores, pero la verdad es que Dios elige a los disponibles. Elige a los que, aunque caídos, se levantan con el corazón quebrantado y dicen al Señor: aún te necesito. Y si tú has llegado a ese punto en tu vida en el que te das cuenta de que todo lo demás falla, pero Dios no, entonces estás listo para ser usado por Él. Hay algo que el enemigo no quiere que descubras, que tu pasado no puede cancelar el propósito que Dios escribió antes de que tú nacieras. Él sabía de tus caídas, tus errores y tus debilidades, y aún así escribió un plan donde tú eras protagonista. No actor secundario, no figura de fondo, sino instrumento valioso en sus manos. A veces tus propias palabras han sido tu prisión. Has dicho cosas como: yo no sirvo, yo no soy digno, yo no puedo, yo ya fallé demasiado. Pero ¿quién te dijo que Dios se guía por tus capacidades? ¿Desde cuándo tus errores son más fuertes que su gracia? ¿Acaso no fue Saulo, perseguidor de cristianos, quien se convirtió en Pablo, el más ferviente apóstol? ¿Acaso no fue Rahab, una mujer despreciada, quien fue parte de la genealogía de Cristo? ¿Acaso no fue Gedeón, un hombre lleno de miedo, quien lideró un ejército con solo 300 hombres? Dios ama usar lo que el mundo rechaza. Él se deleita en levantar a los despreciados. Y lo más impactante es que cuando lo hace, la gloria no se queda con el hombre, sino que va totalmente a Él. Es por eso que cuanto más roto estás, más preparado estás para que su poder se manifieste. Si hoy sientes que ya no tienes nada, entonces tienes todo lo necesario, espacio para que Dios llene lo que tú no puedes. Así que no permitas que la vergüenza te calle, no permitas que el pasado te detenga, porque Dios no te está eligiendo a pesar de tus fallas. Él te está eligiendo precisamente por medio de ellas para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Muchos cristianos pasan años esperando sentirse dignos para servir a Dios, como si existiera un punto de perfección donde ya no hay errores, donde el carácter ya no falla, donde la fe no vacila. Pero esa ilusión solo alimenta la parálisis espiritual. La verdad es que Dios no está esperando que te conviertas en una estatua sin defectos para entonces usarte. Él trabaja en movimiento. Es mientras caminas que Él te moldea. Es mientras sirves que Él te transforma. Y lo más glorioso es que, aún con tus luchas, Él ya te ha llamado por nombre. No es una suposición, es una verdad bíblica. Cuando Isaías se encontró con la santidad de Dios, su primera reacción fue gritar: ¡ay de mí! Estoy perdido. Él se sentía impuro, indigno, quebrado. Pero en ese mismo instante, Dios ordenó que un ángel tocara sus labios con una brasa encendida y le declaró limpio. Solo después de reconocer su condición, fue purificado. Y entonces vino la pregunta del cielo: ¿a quién enviaré? Isaías no había sido perfecto, pero había sido quebrantado, y eso bastó para que Dios lo enviara. Lo mismo sucede contigo. Tal vez no te sientes listo. Tal vez crees que aún hay mucho por sanar, y es cierto, pero Dios no necesita tu perfección, Él necesita tu disposición. Él puede hacer en un día lo que tú no lograrías en años. Él puede restaurar lo que tú crees que ya no tiene arreglo.
Y eso comienza cuando tú decides responder, aún con miedo, aún con inseguridad, aún con un pasado que pesa, porque hay algo que el enemigo odia, un corazón que se humilla delante de Dios y dice: aquí estoy, envíame a mí. Hoy quiero hablarte directamente, sin rodeos. Has pasado demasiado tiempo creyendo mentiras. Te han dicho que no eres suficiente, que tu tiempo ya pasó, que tus errores te descalifican. Pero Dios dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Mientras tú ves fracaso, Él ve propósito. Mientras tú ves ruinas, Él ve fundamento. Mientras tú ves cenizas, Él ve belleza que aún puede surgir. Y hay algo aún más profundo. Tus fallas no solo no te descalifican, sino que te hacen accesible para otros. Porque solo alguien que ha caído puede hablar con compasión al que está en el suelo. Solo alguien que ha sido restaurado puede abrazar sin juzgar. Solo alguien que ha experimentado la gracia puede enseñarla de verdad. Tus cicatrices no son debilidades, son credenciales. Son marcas que prueban que sobreviviste, que fuiste alcanzado, que no estás hablando desde la teoría, sino desde la experiencia. Y eso tiene un poder inmenso. No te compares con otros. No midas tu llamado con los ojos humanos. Dios no ve como el hombre ve. Él no escoge basándose en títulos, en diplomas, en apariencia o influencia. Él escoge corazones, corazones quebrantados, corazones sinceros, corazones dispuestos. Y si el tuyo está latiendo ahora con ese anhelo de ser usado, entonces eres exactamente la persona que Él quiere levantar. Así que no mires más atrás, no te detengas en lo que fuiste. Mira lo que puedes llegar a ser en las manos del Dios que convierte el barro en vasijas de honra. Él no ha terminado contigo. Y si estás respirando, es porque aún hay una misión por cumplir. Cuando Dios te elige, no lo hace por accidente ni por falta de opciones. Él te conoce mejor que tú mismo. Conoce tus pensamientos más ocultos, tus intenciones más escondidas, tus heridas más profundas. Y aún así, dice: yo te quiero a ti. Esa elección no está basada en méritos, sino en gracia. Y la gracia es un escándalo para la lógica humana, porque no se basa en lo que mereces, sino en lo que Dios decidió darte por amor. Hay un momento en el que dejas de correr de Dios y empiezas a correr hacia Él. Y ese momento ocurre cuando te das cuenta de que tus fallas no son el final, sino el comienzo de algo nuevo. No hay nada más poderoso que un hombre o una mujer que ha sido quebrantado por la vida y reconstruido por Dios. Porque esa persona no camina con arrogancia, sino con humildad. No habla con superioridad, sino con compasión. No actúa para ser visto, sino porque ha sido tocado por la misericordia divina. Y tú, que estás escuchando esto ahora, no estás aquí por casualidad. Dios está trayendo a tu memoria momentos específicos, caídas que aún te duelen, palabras que aún te acusan, fracasos que creías que te condenaban para siempre. Pero quiero que entiendas algo: ninguna de esas cosas tiene más poder que el amor de Dios. Y ese amor no cambia, no se agota, no depende de tu desempeño, es firme, es eterno, es capaz de rehacer lo que tú mismo destruiste. El problema es que muchos no se dejan amar por Dios porque creen que tienen que merecerlo primero. Pero ¿quién puede merecer un amor así? ¿Quién puede pagar por lo que ya fue pagado en la cruz? Jesús no murió por los perfectos, murió por los caídos, los débiles, los impuros. Y si tú estás dentro de ese grupo, entonces estás exactamente en el lugar correcto. Hay algo que debes hacer hoy: dejar de esconderte, dejar de esconder tu historia, tus errores, tus vergüenzas, porque mientras los mantengas ocultos, no podrán ser sanados. Dios no puede restaurar lo que tú no entregas.
Pero si hoy abres tu corazón, si decides confiar, aunque sea con temor, entonces Él puede hacer una obra que nadie más puede hacer. No te hablo de religión, no te hablo de rituales, te hablo de una relación viva con el Dios que aún llama a personas imperfectas para cumplir planes perfectos. Te hablo del Padre que sale a buscar al Hijo pródigo aun cuando éste huele a cerdo. Del pastor que deja 99 ovejas para rescatar a una. Del Salvador que extiende la mano al pecador, aun mientras los fariseos lo condenan. Ese es el Dios que te llama. No te pide que te limpies antes de venir. Te pide que vengas y Él te limpiará. Y ese llamado no es vago, es urgente, porque hay cosas que solo tú puedes hacer, personas que solo tú puedes alcanzar, palabras que solo tú puedes decir. Pero para eso necesitas aceptar que fuiste elegido, no cuando lo merecías, sino cuando más lejos estabas. No cuando estabas en tu mejor momento, sino cuando estabas al borde del abismo. Ahí, en ese punto, Dios dijo, es contigo. Y si puedes creerlo, todo cambia. El enemigo ha trabajado desde el principio para convencerte de que estás fuera del plan de Dios. Te ha susurrado que ya es tarde, que desperdiciaste tus oportunidades, que tu pasado es una cadena demasiado pesada para poder caminar hacia el propósito. Y muchos han creído esas mentiras durante años. Han vivido bajo una nube de culpa y vergüenza, escondiendo su historia, maquillando sus errores, evitando acercarse demasiado a Dios por miedo a ser rechazados. Pero quiero revelarte algo que puede romper esa mentira de una vez por todas. Dios no se sorprende por tus fallas. Él ya las conocía antes de que ocurrieran y aún así decidió usarte. Eso significa que tus errores no anulan su llamado, ni tus caídas borran su elección. Él es el único que puede mirar toda tu vida, pasado, presente y futuro, y aún así decir, sí, quiero contar contigo. Ese amor no es humano, es sobrenatural. Y es ese amor el que te sostiene cuando tú ya no puedes sostenerte a ti mismo. Es ese amor el que sigue creyendo en ti cuando tú ya dejaste de creer. Es ese amor el que vuelve a llamarte una y otra vez, aun cuando tú crees que ya no lo mereces. Pero aquí está el punto de quiebre. Muchos escuchan este mensaje y sienten algo moverse dentro del corazón. Lloran, se conmueven, incluso oran, pero luego vuelven atrás, vuelven al silencio, vuelven al miedo, vuelven a la mentira de que no son suficientes. Y así se pierden lo que Dios quería hacer a través de ellos. Por eso necesito preguntarte algo. ¿Realmente quieres saber lo que Dios puede hacer contigo? ¿O solo estás viendo este video como quien mira algo más para pasar el tiempo? Porque lo que está por venir en este mensaje no es para los curiosos, es para los valientes, para los que están dispuestos a dejar que la luz entre, incluso si al principio duele, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrirlo. ¿Eres uno de esos que realmente desea esta revelación? Entonces quédate, porque lo que viene ahora puede cambiarlo todo. Existe una verdad que pocos se atreven a enfrentar. La mayoría de las personas no rechaza a Dios porque no lo entiendan, sino porque no se sienten dignas de acercarse a Él. Viven como si debieran pagar una deuda imposible, acumulando actos religiosos, buenas obras, sacrificios vacíos, tratando de equilibrar la balanza. Pero la gracia de Dios no funciona así. No es una transacción, es un regalo. Y cuando realmente entiendes eso, cuando dejas de luchar por merecer y comienzas a recibir con humildad, es cuando todo cambia. ¿Sabes por qué el enemigo lucha tanto para mantenerte atado al pasado?
porque sabe que si un día decides creer en el amor de Dios por encima de tus errores, te conviertes en una amenaza, porque un corazón restaurado no se conforma con ser restaurado, quiere restaurar a otros. Un alma que ha sido levantada por Dios no puede permanecer callada. Quiere gritarle al mundo: si Él lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo también. Y ese es el peligro para las tinieblas, que tú descubras que eres útil, que eres valioso, que fuiste elegido a pesar de todo. La revelación que muchos nunca entienden es esta: tus fallas no son el obstáculo para tu propósito, son parte del Kyrios, camino que te moldea para Él. ¿Acaso no fue José traicionado, vendido, acusado falsamente y encarcelado antes de llegar al trono? ¿No fue necesario pasar por todo eso para que tuviera el carácter necesario para gobernar? ¿Y tú crees que no hay un propósito en tu dolor, en tu proceso, en tus heridas? Dios no desperdicia lágrimas. Él transforma la aflicción en autoridad, la vergüenza en sabiduría, la ruina en plataforma. Pero para eso necesitas decidir hoy: ¿seguirás viviendo bajo la condenación o abrazarás la redención? ¿Seguirás creyendo en lo que tus errores dicen de ti o en lo que la cruz declaró sobre ti? Porque el momento que estás viviendo ahora mismo puede ser un antes y un después. No necesitas entender todo, solo necesitas rendirte, decir: Dios, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Y eso es suficiente. Eso abre las puertas del cielo. Eso moviliza al Espíritu Santo. Porque Dios no resiste un corazón quebrantado. Él no rechaza al que se acerca con sinceridad. Y si lo haces, descubrirás que Él no solo te perdona, Él te restaura, te levanta, te honra, te convierte en un canal de su gloria. Y lo más hermoso es que lo hace de forma que nadie pueda atribuirlo a ti. Todos sabrán que fue Dios. Todos verán que lo imposible sucedió. Y tú podrás decir con convicción: no fui yo, fue su gracia. Por eso no puedes quedarte en la superficie. No puedes conformarte con saber que Dios te ama. Tienes que responder a ese amor. Tienes que dar un paso, aunque sea temblando, hacia el llamado que te está haciendo. Porque Él no ha cambiado. Él sigue buscando a los quebrados, a los despreciados, a los que el mundo descartó. Y si tú te sientes así, entonces prepárate, porque Dios te está por levantar de una forma que nadie esperaba. Cuando finalmente aceptas que fuiste elegido por Dios a pesar de tus fallas, comienzas a ver tu historia con otros ojos. Lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en testimonio. Lo que antes te hacía bajar la cabeza, ahora te lleva a levantar las manos al cielo en gratitud. No porque estés orgulloso de tu pecado, sino porque reconoces que Dios fue más grande que Él. Y es en ese momento que ocurre una transformación silenciosa pero profunda. Ya no vives tratando de esconder tu pasado, sino usando tu historia como una prueba viviente de lo que Dios puede hacer. El Evangelio no es una historia de gente perfecta alcanzando a Dios, sino de un Dios perfecto alcanzando a gente rota. Y esa es tu historia. Cada caída, cada noche oscura, cada oración ahogada en lágrimas fue un capítulo necesario para que hoy pudieras entender la profundidad del amor de Dios. Porque hay cosas que solo se aprenden en el valle. Hay revelaciones que no llegan en la comodidad, sino en el dolor. Hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando no queda nada más que confiar. Y tú sabes lo que es eso. Sabes lo que es mirar al cielo sin tener respuestas. Sabes lo que es pedir perdón por enésima vez, prometiendo que esta vez será diferente. Y lo maravilloso es que Dios escuchó todas esas oraciones. No se burló, no te desechó, no se cansó. Al contrario, en cada una de ellas, Él fue sembrando algo en tu corazón, algo que está floreciendo ahora. Esa fe que estás sintiendo crecer, esa esperanza que pensabas perdida y que ahora arde otra vez, no vienen de ti. Vienen del Espíritu que te está recordando.
Aún hay algo más. Aún no terminó. Pero hay un desafío que viene con esta revelación. Ya no puedes vivir igual. No puedes regresar a la misma rutina, a la misma pasividad espiritual, a la misma indiferencia. Porque ahora sabes que Dios cuenta contigo, que hay un propósito, que tu vida tiene peso en el reino, y ese conocimiento te llama a moverte, a obedecer, a rendirte por completo. Ya no es solo cuestión de sanar, es cuestión de servir. Ya no se trata solo de ser perdonado, sino de ser enviado. Y sí, aún tendrás luchas, aún habrá días en que te sentirás indigno. Pero ahora sabes a quién corres. Ahora sabes que no estás solo, que el mismo Dios que te eligió es el que te sostiene. No eres tú el que se mantiene fiel, es Él quien te guarda. Es su fidelidad la que te cubre cuando flaqueas. Y si lo permites, si decides caminar con Él todos los días, entonces no solo serás restaurado, serás una herramienta de restauración para otros. Y eso es lo más glorioso de todo, que tu historia, por más rota que haya sido, se convierta en el instrumento que Dios usa para sanar a muchos más. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es convencerte de que la gracia de Dios tiene límite. Te hace pensar que el amor de Dios es como el amor humano, que se agota, que se decepciona, que se retira cuando fallas demasiadas veces. Pero no es así. La Biblia dice que su amor es eterno, que su misericordia se renueva cada mañana, que nada puede separarte de Él, ni lo alto ni lo profundo, ni tu pasado, ni tus errores, ni tus dudas. Y cuando esa verdad se asienta en tu corazón, ocurre algo liberador. Dejas de vivir con miedo. Ya no haces las cosas por obligación, por culpa, por presión. Empiezas a hacerlo por amor. Porque sabes que incluso cuando tropiezas, hay una mano que no se retira. Hay una voz que no te acusa, sino que te levanta. Y esa es la voz que más importa. En un mundo donde todos tienen algo que decir sobre ti, lo que Dios dice es lo único que permanece. Y Él dice que eres suyo, que fuiste comprado a precio de sangre, que vales más de lo que tú mismo crees. Entonces, ¿por qué seguir cargando culpas que ya fueron perdonadas? ¿Por qué seguir escondiéndote si Dios ya te ha visto todo y aún así no se ha ido? ¿Por qué seguir viviendo como si fueras un esclavo cuando Él ya te llamó hijo? El problema es que muchas veces, aún después de ser perdonados, seguimos viviendo como si no lo fuéramos. Seguimos actuando como si debiéramos pagar por lo que Cristo ya pagó. Y eso nos mantiene paralizados, nos hace tibios, nos hace inseguros, nos hace inútiles para el reino. Pero hoy, ahora mismo, el Espíritu Santo te está llamando a romper con ese ciclo, a dejar de arrastrar cadenas rotas, a vivir con la libertad de quien ha sido perdonado y elegido. No para vivir en pecado, sino para vivir con propósito. Porque cuando realmente entiendes que Dios te eligió a pesar de tus fallas, no te vuelves arrogante, te vuelves agradecido. Y ese agradecimiento te impulsa a servir, a obedecer, a caminar en santidad. No por miedo al castigo, sino por amor al que te salvó. Es allí donde el carácter empieza a cambiar, donde la mente se renueva, donde el corazón se alinea. No porque tú seas fuerte, sino porque el Espíritu dentro de ti comienza a tomar el control. Y aunque caigas otra vez, aunque tropieces, ya no corres a esconderte, corres a los brazos del Padre, porque sabes que Él no está con una piedra en la mano, sino con un manto limpio para cubrirte. Sabes que Él no está con el dedo acusador, sino con los brazos abiertos, y eso te da seguridad, te da paz, te da dirección. Por eso ya no puedes vivir como antes. Has sido tocado, has sido llamado, has sido elegido. Y aunque no entiendas todo lo que viene, una cosa es segura: no estás solo. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que camina,
aunque sea con pasos temblorosos. Da el siguiente paso, porque Dios va delante de ti. El mayor error que puedes cometer después de haber sido elegido por Dios no es caer otra vez, ni siquiera tener dudas en el camino. El mayor error sería volver atrás, volver al lugar del que Dios ya te sacó, volver a la mentalidad de esclavo después de haber sido declarado libre, volver a escuchar las voces que un día te silenciaron cuando ya conoces la voz que te llama por tu nombre. Y eso, tristemente, es lo que muchos hacen, no porque no crean en Dios, sino porque no creen en lo que Dios dice de ellos. Y si tú no crees lo que Dios dice de ti, terminarás creyendo lo que el mundo o tu pasado te gritan. Pero hay algo que debes entender con urgencia. Cuando Dios te elige, también te equipa. Él no te llama a algo que no puedas cumplir con su ayuda. Él no te lanza a una misión sin darte las armas necesarias. Si te eligió, es porque ya vio en ti lo que tú aún no puedes ver. Porque mientras tú ves tu debilidad, Él ve la oportunidad de mostrar su poder. Mientras tú ves tu historia rota, Él ve un testimonio en construcción. Mientras tú ves un montón de errores, Él ve materia prima para su gloria. Y si aún estás respirando, es porque hay más por hacer, pero no puedes hacerlo con tus fuerzas. Necesitas rendirte cada día, necesitas alimentarte de la palabra, necesitas rodearte de personas que te impulsen, no que te hundan. Necesitas cerrar puertas que aún te atan al ayer, porque el llamado de Dios no es un evento, es un estilo de vida, es una entrega diaria, es una lucha constante. Y sí, habrá días difíciles, días en los que no verás fruto, días en los que te sentirás incapaz, días en los que querrás rendirte, pero allí, en medio de ese desierto, recordarás lo que estás escuchando hoy. Fuiste elegido, no por tus méritos, no por tu fuerza. Fuiste elegido por gracia, y esa gracia te va a sostener. Esa gracia va a abrir caminos, esa gracia va a darte lo que no tienes. Pero para eso necesitas avanzar, aunque sea lento, aunque sea con miedo, aunque no veas todo claro, porque la fe no es ver para creer, es creer para ver. Y si te atreves a caminar hoy en esa fe, verás milagros, verás transformación, verás cómo lo que parecía imposible se vuelve real. Y no porque tú seas especial, sino porque Él es fiel. Así que no mires atrás, no te detengas, no escuches a quienes dicen que no eres suficiente, porque Dios ya dio su veredicto sobre ti, y Él dijo: tú eres mi hijo, yo te elegí, y lo que yo comencé en ti, lo voy a terminar. Una de las verdades más profundas del Evangelio es que Dios no espera que seas fuerte para entonces llamarte, sino que te llama precisamente porque sabe que en tu debilidad su fuerza será revelada. Y eso cambia todo. Porque ya no necesitas fingir, ya no tienes que esconder tus heridas, ya no vives para complacer a los ojos humanos. Vives para aquel que te miró en lo más profundo de tu miseria y aún así dijo: tú eres mío. Esa afirmación rompe las cadenas más antiguas, rompe la inseguridad, rompe la duda, rompe el miedo y te lanza a vivir con propósito. No un propósito fabricado por el sistema, sino uno que nace en el cielo. Uno que no se mide por resultados visibles, sino por obediencia. Uno que no busca aprobación externa, sino fidelidad interna. Porque cuando entiendes que fuiste elegido, todo en tu vida comienza a alinearse. Tus decisiones cambian, tus palabras cambian, tus relaciones cambian. No porque quieras impresionar, sino porque sabes que estás caminando bajo una asignación eterna. Y esa asignación es sagrada. No se trata solo de predicar desde un púlpito o cantar en un altar. Se trata de vivir cada día como un testimonio vivo.
de ser luz en la oscuridad, de hablar vida donde hay muerte, de extender misericordia donde solo hay juicio, de mostrar con hechos lo que Dios ha hecho contigo. Porque hay personas que jamás pisarán una iglesia, pero te tienen a ti, y en ti deben ver el reflejo del Padre, en ti deben encontrar el eco de la gracia, en ti deben sentir que aún hay esperanza. Esa es tu misión, y por eso no puedes rendirte. No puedes dejar que el cansancio, el pecado, el pasado o la opinión de otros apaguen lo que Dios ha encendido en ti. Él te ha dado fuego, y ese fuego debe arder. No importa si no tienes todos los recursos, todo el conocimiento, toda la experiencia. Tienes lo que importa, el respaldo del cielo, y eso basta. Por eso hoy es un día clave. Hoy puedes seguir como hasta ahora sobreviviendo, arrastrando tu historia, o puedes abrazar tu identidad como hijo elegido y comenzar a vivir con la certeza de que tu vida tiene peso, valor y destino. Porque si Dios te eligió, ¿quién podrá detenerte? Si Él abrió la puerta, ¿quién podrá cerrarla? Si Él te justificó, ¿quién podrá acusarte? Nadie. Solo tú puedes rendirte. Solo tú puedes decidir creer en otra voz. Pero si decides hoy creerle a Él, tu vida jamás será la misma. Porque ya no caminarás por vista, sino por fe. Ya no vivirás huyendo, sino avanzando. Ya no hablarás desde la culpa, sino desde la gracia. Y donde antes solo había ruinas, comenzarás a ver reconstrucción. Donde antes había silencio, comenzarás a escuchar dirección. Porque Dios no solo te elige, Él te acompaña, Él va contigo, Él pelea por ti y nunca te dejará solo. Hay un punto en la vida del creyente donde la elección divina deja de ser un concepto y se convierte en una convicción inquebrantable. Ese punto llega cuando, después de tantas caídas, después de tanto dolor, después de tantas veces en las que pensaste que todo había terminado, miras atrás y ves una línea invisible de gracia que te sostuvo, una voz constante que te llamó, una mano invisible que te levantó. Y entonces lo entiendes, nunca fue por ti, siempre fue por Él. Nunca fue tu fuerza, fue su fidelidad. Nunca fue tu justicia, fue su misericordia. Esa revelación no te vuelve arrogante, te hace pequeño, te hace humilde, te arrodilla. Porque sabes que sin Él no estarías aquí. Que sin su elección, sin su amor, sin su insistencia, tú mismo te habrías descartado. Pero Él no lo hizo, y nunca lo hará, porque Dios no elige como los hombres. No se basa en el momento actual, en la apariencia, en los resultados visibles. Él ve el corazón, Él ve el futuro, Él ve lo que aún no existe, pero que Él mismo se encargará de formar dentro de ti. Por eso cuando Él dice, tú eres mi elegido, no lo dice por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Él hará a través de ti. Y ese llamado trae consigo una responsabilidad, no de perfección, sino de rendición, no de demostrar, sino de permanecer. Porque el que ha sido elegido por Dios no puede vivir igual, ya no puede entretenerse con lo que antes lo distraía, ya no puede correr tras lo que antes lo seducía. Su alma sabe que pertenece a otro, que fue comprada, que fue marcada, que hay una voz que habla más fuerte que todas las demás. Esa voz dice, camina conmigo, no por obligación, sino porque has probado algo que el mundo no puede dar. Has probado la gracia, has probado la restauración, has probado el perdón que limpia lo que parecía imposible. Y ahora sabes que no hay vuelta atrás, que no hay comparación, que nada en esta tierra vale más que estar en la voluntad de Dios. Pero también sabes que esa elección te hace blanco de ataques, de dudas, de pruebas, porque el enemigo no soporta ver a alguien que aún con fallas se levanta en el nombre del Señor. No tolera ver cómo Dios usa lo vil para avergonzar a lo sabio, cómo levanta a los últimos para hacer los primeros.
pero no puede detener lo que el cielo ya decretó. No puede apagar lo que Dios encendió. No puede cambiar lo que fue escrito con sangre en la cruz. Así que, aunque vengan días oscuros, aunque vuelvas a tropezar, aunque sientas que no estás avanzando, recuerda esto: fuiste elegido, y esa elección no se cancela, no se pierde, no se revoca, porque no depende de ti, depende de Él, y Él nunca falla. Hay momentos en que Dios permite que todo en tu vida se sacuda, no para destruirte, sino para revelarte quién eres en Él. Es en medio de la crisis donde entiendes el peso del llamado. Es cuando se cierran las puertas, cuando fallan las personas, cuando tus fuerzas se acaban, que descubres si confías en tu capacidad o en la elección divina que está sobre tu vida. Y si estás pasando por uno de esos momentos ahora, quiero que sepas algo: no es castigo, es proceso, no es rechazo, es formación, porque Dios no forma líderes en los palacios, los forma en los desiertos. Y si estás en un desierto hoy, si estás atravesando una sequía espiritual, emocional, incluso física, no es el final. Es el escenario donde Dios está preparando algo que aún no puedes ver. Él está moldeando tu carácter, está fortaleciendo tu fe, está alineando tu corazón con el cielo. Porque cuando llegue el tiempo de actuar, necesitas estar listo. Y estar listo no significa no tener miedo, no dudar, no fallar. Significa estar dispuesto, estar rendido, estar confiando, aunque no entiendas todo. Moisés no se sentía listo. Jeremías no se sentía capacitado. Gedeón dudaba de sí mismo. María no comprendía cómo sería posible, pero todos dijeron sí. Y ese sí, aunque frágil, fue suficiente para que Dios hiciera cosas extraordinarias. Lo mismo está pasando contigo. Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu sí. Y si ese sí nace de un corazón quebrantado, es más poderoso que 1000 discursos religiosos, porque el cielo responde al corazón sincero. Dios honra la fe simple, la obediencia silenciosa, el paso pequeño dado con temblor, pero con fidelidad. Y cuando decides caminar así, algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas validación externa, ya no necesitas aplausos, ya no buscas plataformas, solo deseas que tu vida tenga sentido eterno, que tu historia, por rota que sea, glorifique al autor, que la está reescribiendo. Porque cuando sabes que fuiste elegido, ya no vives para demostrarle nada a nadie, solo vives para agradar a aquel que te amó cuando nadie más lo hizo. Y ese amor te sostiene, ese amor te llena, ese amor te da una identidad que no depende de tu pasado, ni de tu familia, ni de tu historia, sino de la cruz. Porque fue allí donde todo cambió, fue allí donde el pecado fue derrotado, fue allí donde tus fallas perdieron su poder. Y si tú abrazas esa verdad, si decides caminar desde esa identidad, entonces ya nada ni nadie podrá detenerte. Porque el que se sabe elegido por Dios, camina con autoridad, habla con propósito, vive con un fuego que no puede apagarse. Y ese fuego es el que Dios quiere encender en ti hoy. Hay algo que debes grabar profundamente en tu corazón. Cuando Dios te elige, no lo hace por impulso ni por error. Su elección está anclada en su conocimiento eterno, en su amor incondicional, en su poder para hacer de lo roto algo glorioso. Tú no fuiste un plan B, no fuiste una solución de última hora, no fuiste elegido porque no había nadie más. Dios te vio antes de que nacieras, te diseñó con intención, preparó obras de antemano para que anduvieras en ellas. Eso significa que hay tareas específicas, personas concretas, lugares exactos que solo tú puedes tocar, alcanzar, transformar. Y cada paso de tu vida, incluso los que parecieron desviarte, estaban bajo la mirada atenta del Padre.
Incluso cuando estabas lejos, Él te seguía con sus ojos. Incluso cuando no lo buscabas, Él te perseguía con su amor. Incluso cuando caíste en lo más profundo, su mano nunca se retiró. Por eso hoy estás aquí. Por eso estas palabras te están atravesando el alma. Porque hay un fuego que se está encendiendo nuevamente. Tal vez fue un fuego que apagaste por culpa. Tal vez lo apagó la traición, la vergüenza, la pérdida. Pero Dios no se olvidó del fuego. Él es el Dios que sopla sobre cenizas. Él es el Dios que revive lo que parecía muerto. Él es el Dios que no abandona a quien ha sido marcado por su espíritu. Y tú fuiste marcado, no por una emoción pasajera, sino por un llamado eterno. Y ese llamado, aunque hayas tratado de ignorarlo, aunque hayas querido enterrarlo, sigue vivo, porque no depende de ti sostenerlo, lo sostiene Dios. Él es quien abre puertas, quien restaura reputaciones, quien limpia lo que parecía manchado para siempre. Él es quien te defiende cuando no sabes cómo explicar tu proceso. Él es quien te cubre cuando el mundo te expone. Él es quien te levanta cuando tus fuerzas ya no alcanzan. Y ahora, lo único que te pide es que no retrocedas, que no escuches al acusador, que no te dejes atrapar otra vez por la duda, porque tú conoces su voz, tú sabes cómo te ha hablado, tú has sentido su toque, y eso vale más que cualquier argumento. Eso es lo que te da la certeza de que, a pesar de todo, eres elegido, no para quedarte en el lamento, no para vivir desde la culpa, sino para caminar con autoridad, sabiendo que el mismo Dios que te perdonó es el que te respalda. Y cuando entiendes eso, ya no hay espacio para la vergüenza, ya no hay temor que te detenga, ya no hay pasado que te silencie, porque ahora sabes quién eres, y lo que eres no lo definió tu historia, lo definió el cielo. Hay una fuerza que se libera cuando finalmente te atreves a creer lo que Dios dice de ti y no lo que tus fallas gritan en tu interior. Es una fuerza que no viene de tu intelecto ni de tus emociones, sino de lo profundo de tu espíritu. Una fuerza que se activa cuando entiendes que tu identidad no está en lo que hiciste, sino en lo que Cristo hizo por ti. Que no eres el fruto de tus errores, sino el resultado de su gracia. Y esa comprensión lo cambia todo. Porque cuando dejas de vivir tratando de probar tu valor, comienzas a vivir desde el valor que ya tienes. Cuando dejas de esconder tus debilidades, permites que la luz de Dios brille a través de ellas. Porque la fragilidad no te descalifica, te humaniza. Y es esa humanidad, redimida por la sangre de Jesús, la que conecta con los demás. El mundo no necesita más máscaras religiosas, necesita hombres y mujeres que hayan sido quebrantados, sanados y enviados. Personas que hablen con verdad, que amen sin condiciones, que sirvan sin esperar reconocimiento. Personas que no buscan la gloria propia, sino que reflejan la gloria del que los llamó. Y tú puedes ser uno de ellos. De hecho, ya lo eres. Porque si llegaste hasta aquí, si este mensaje ha resonado en lo más profundo de ti, entonces no estás simplemente oyendo, estás siendo activado, estás siendo despertado, estás siendo reposicionado por Dios. Hay una generación que espera ver creyentes reales, imperfectos pero redimidos, luchando cada día pero con una llama viva por dentro. Y esa llama está ardiendo en ti. No lo ignores, no lo reprimas, no lo apagues. Aliméntalo, protégelo, ábrele espacio. Porque eso que sientes no es emoción, es llamado, es destino, es propósito. Es la voz del Espíritu Santo diciéndote que ya es hora de dejar las excusas, de soltar las cargas, de dejar de correr. Porque Dios no solo te eligió, Él te preparó. Todo lo que viviste no fue en vano. Cada batalla dejó una enseñanza. Cada caída desarrolló compasión. Cada proceso te hizo dependiente de la gracia
Y ahora, con todo eso en tus manos, Dios te dice: ve, habla, sirve, sana, declara, vive. No porque tú puedas, sino porque Él está contigo. Y eso basta, porque con Él lo poco se multiplica, lo débil se fortalece, lo roto se recompone y lo ordinario se vuelve instrumento de lo eterno. Así que levántate, no mañana, hoy. Porque la hora ha llegado, el cielo está listo, y tú también. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No es casualidad, es propósito. Muy pocos tienen la disposición de permanecer hasta el final de una palabra como esta. La mayoría se distrae, se va, se desconecta, pero tú te quedaste. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Dice que hay hambre, dice que hay una chispa, dice que, a pesar de todo, tú anhelas oír la voz de Dios. Y si llegaste hasta este punto, permíteme felicitarte. Eres uno de los pocos, uno de los que tienen sed, uno de los que no se conforman con lo superficial, uno de los que saben que detrás de cada palabra revelada hay una invitación divina. Una invitación a vivir diferente, a pensar diferente, a caminar en fe, aun cuando el suelo tiemble. Y esa fe que estás sintiendo crecer no es fruto de emoción. Es el Espíritu de Dios llamándote a asumir tu identidad, a declarar con autoridad: yo hago parte de los escogidos. Escribe eso en los comentarios ahora mismo si esta palabra tocó tu corazón. No como un ritual vacío, sino como una declaración de compromiso. Solo los que están verdaderamente comprometidos con la verdad se atreven a decirlo. Y si tú eres uno de ellos, entonces no te calles. Comparte esta palabra. Envíala a quien necesite recordar que Dios no se ha olvidado de él, que aún hay redención para el caído, que aún hay propósito para el que se siente quebrado. Porque tal vez tú mismo eres la herramienta que Dios quiere usar para levantar a otro. Tal vez este mensaje no solo era para ti, sino para alguien más que está al borde de rendirse. Y compartirlo puede ser la forma en que esa alma escuche a Dios una vez más. Por eso te pido, no lo guardes solo para ti. No apagues lo que fue encendido. No ignores lo que se activó dentro de ti. El mundo está lleno de ruido, pero los hijos de Dios se hacen oír. Y si tú eres uno de ellos, haz que esta verdad se expanda. Suscríbete a este canal no solo para recibir más contenido, sino para formar parte de una comunidad que vive la fe con intensidad. Aquí no hablamos por hablar, aquí hablamos para transformar. Porque cada video, cada palabra, cada mensaje nace de un solo deseo: que tú vivas el llamado que Dios te entregó. Y si ya lo sientes, si ya lo reconoces, entonces no dejes que muera. Aliméntalo con oración, con lectura de la palabra, con comunidad, con acción. Sé intencional, sé firme, sé valiente. Y si alguna vez el miedo vuelva a tocar tu puerta, recuérdale quién eres, recuérdale quién te eligió, recuérdale que no estás solo, porque el mismo que te llamó va delante de ti, va abriendo caminos, va enderezando sendas, va fortaleciendo tu alma, y aun cuando parezca que estás solo, no lo estás. Porque hay una nube de testigos, hay una unción sobre ti, hay un sello que no se borra. Tú perteneces al reino, y los que pertenecen al reino no se rinden. Los que pertenecen al reino no retroceden. Los que pertenecen al reino saben que fueron elegidos, no por lo que hicieron, sino por quien los amó primero. Y ese amor es más fuerte que cualquier error, más alto que cualquier caída, más profundo que cualquier abismo. Ese amor ya te encontró. Y si lo crees, si lo aceptas, si lo haces parte de ti, entonces prepárate. Lo mejor aún está por venir. No pauses este video todavía. Deja que esta melodía final llene el ambiente. Cierra los ojos, respira profundo y dale gracias a Dios
por no rendirse contigo, por amarte cuando nadie más lo hizo, por recordarte hoy una vez más que eres elegido.